Hola pequeños soñadores, bienvenidos a Patty Cuentos Mágicos. ¿Alguna vez has tenido una idea maravillosa, pero no te atreviste a compartirla por miedo a equivocarte? Andrea tampoco confiaba en sí misma, hasta que encontró una puerta secreta que la condujo a un jardín mágico amenazado por la niebla de las dudas. Para salvarlo, tendría que enfrentar sus mayores temores y descubrir que la confianza no significa no sentir miedo, sino atreverse a avanzar a pesar de él. ¿Logrará Andrea reconocer la fuerza y la luz que siempre han vivido dentro de su corazón? Andrea era una niña de 11 años con una imaginación tan grande que, cuando miraba las nubes, no veía únicamente figuras blancas flotando en el cielo. Veía castillos escondidos, barcos que navegaban hacia tierras lejanas y animales fantásticos que parecían saludarla desde lo alto. Le encantaba dibujar, inventar historias y construir cosas con materiales que encontraba en casa. Con una caja de cartón podía crear un palacio, con unas hojas secas, un pequeño bosque, y con botones de colores, un cielo lleno de planetas desconocidos. Andrea poseía un talento maravilloso, pero había algo que casi nadie sabía: le costaba mucho confiar en sí misma. Cada vez que terminaba un dibujo, lo observaba durante unos segundos con una sonrisa. Sin embargo, enseguida comenzaba a encontrarle defectos. Esta flor quedó demasiado grande, murmuraba. Y el árbol está un poco torcido. Seguramente los demás podrían hacerlo mucho mejor. Entonces cerraba su cuaderno y guardaba el dibujo antes de que alguien pudiera verlo. Cuando la maestra hacía una pregunta en clase, Andrea casi siempre conocía la respuesta. La repetía en silencio, pero no levantaba la mano porque una vocecita dentro de ella le decía: ¿y si estás equivocada, y si todos se ríen? Un lunes por la mañana, la maestra Clara entró al salón llevando una enorme caja adornada con cintas verdes. Los alumnos la miraron con curiosidad. Esta semana celebraremos la Feria de las Ideas, anunció. Cada uno de ustedes preparará un proyecto que ayude a mejorar nuestra escuela. Los niños comenzaron a hablar emocionados. Algunos querían construir comederos para pájaros, otros pensaron en recolectar libros o sembrar plantas alrededor del patio. Andrea tuvo una idea de inmediato: crear un pequeño jardín donde los alumnos pudieran sentarse cuando se sintieran tristes, preocupados o enojados. Imaginó flores de muchos colores, bancas decoradas con mensajes amables y un sendero de piedras pintadas por los propios niños. La idea le pareció preciosa. Estuvo a punto de levantar la mano, pero escuchó que una compañera proponía algo diferente con mucha seguridad. Tal vez mi idea no sea suficientemente buena, pensó Andrea. Bajó la mirada y no dijo nada. Al terminar las clases, Andrea fue a casa de su abuela Elena, como hacía casi todas las tardes. Su abuela vivía en una antigua casa de paredes blancas, rodeada por bugambilias, rosales y árboles frutales. Andrea adoraba aquel lugar porque allí siempre olía a canela, a tierra húmeda y a pan recién horneado. ¿Cómo te fue hoy, pequeña?, preguntó la abuela mientras colocaba 2 tazas de chocolate sobre la mesa. Bien, respondió Andrea sin mucho entusiasmo. La abuela Elena la observó con atención. Conocía tan bien a su nieta que podía descubrir sus preocupaciones aun cuando Andrea intentaba ocultarlas. Ese bien parece llevar una piedrita adentro, comentó con ternura. ¿Quieres contarme qué sucede? Andrea le habló de la Feria de las Ideas y del jardín que había imaginado. Es una idea maravillosa, exclamó la abuela. ¿Se la contaste a tu maestra? No. Tal vez no funcione. Quizá las plantas se sequen o nadie quiera sentarse allí. Además, mis compañeros seguramente tienen mejores ideas. La abuela tomó suavemente las manos de Andrea. ¿Sabes cuál es el problema de una semilla que no confía en sí misma? Andrea negó con la cabeza. Que puede pasar toda su vida creyendo que es demasiado pequeña para convertirse en flor. Pero las semillas no pueden pensar eso, abuela, respondió Andrea sonriendo. Quizá no como nosotros, pero también deben abrirse paso entre la tierra oscura sin saber exactamente qué encontrarán afuera. No esperan a tener la seguridad de que todo será perfecto. Simplemente comienzan a crecer. Andrea se quedó pensando en aquellas palabras. Su abuela siempre encontraba una forma especial de explicar las cosas. Ven, dijo la señora Elena.
Quiero mostrarte algo. Salieron al jardín. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Caminaron entre los árboles hasta llegar a la parte más antigua del terreno, donde crecían plantas silvestres. Cuando yo era niña, había un sendero por aquí, explicó la abuela. Conducía hasta un pequeño jardín que perteneció a mi bisabuela. Pero han pasado tantos años que ya casi no recuerdo dónde estaba. Mientras la abuela revisaba unas plantas de lavanda, Andrea vio un destello entre las ramas de una enredadera. Se acercó y apartó cuidadosamente las hojas. Detrás de ellas descubrió una pequeña puerta de madera. Era una puerta extraña, apenas más alta que Andrea, decorada con flores talladas. En el centro tenía una cerradura con la forma de una mariposa. «Abuela, ven a ver esto», exclamó. La señora Elena se aproximó lentamente. Al descubrir la puerta, sus ojos se llenaron de sorpresa. «Pensé que había desaparecido», susurró. «¿Sabías que estaba aquí?» Mi abuela me hablaba de ella, pero jamás me permitió abrirla. Decía que la puerta solo aparecía ante alguien que necesitaba descubrir algo importante. Andrea pasó los dedos por las flores de madera. «¿Qué habrá detrás?» «No lo sé», contestó su abuela. «Tal vez debas decidir si quieres averiguarlo». Andrea sintió emoción, pero también un pequeño temor. ¿Y si la puerta conducía a un sitio peligroso? ¿Y si se perdía? ¿Y si no podía regresar? Cuando estuvo a punto de alejarse, recordó lo que su abuela le había dicho sobre las semillas. No esperan a tener la seguridad de que todo será perfecto. Simplemente comienzan a crecer. En ese momento, la cerradura con forma de mariposa comenzó a brillar. Una luz dorada iluminó la puerta y ésta se abrió lentamente con un suave crujido. Del otro lado apareció un sendero cubierto de pétalos. Más allá se alcanzaban a ver árboles de hojas azules y flores que parecían pequeñas lámparas. «Creo que la puerta te ha elegido», dijo la abuela Elena. «Tengo miedo», confesó Andrea. Sentir miedo no significa que debas renunciar. La confianza no siempre llega antes de dar el primer paso. Muchas veces aparece después de atrevernos a darlo. Andrea respiró profundamente y cruzó la puerta. Al otro lado, el aire era cálido y olía a miel. Pequeñas luces flotaban entre las ramas, y las hojas de los árboles producían una melodía suave cuando el viento las acariciaba. Andrea se volvió para mirar a su abuela, pero la puerta ya se había cerrado. «Abuela», gritó mientras intentaba abrirla. No se movió. Andrea sintió que el corazón le latía con fuerza. Estaba sola en un lugar desconocido y no sabía cómo regresar. De pronto, escuchó un ligero sollozo detrás de unas flores. Se acercó y descubrió una mariposa de alas doradas sentada sobre una piedra. «¿Por qué estás llorando?», preguntó Andrea. La mariposa levantó la mirada. «Porque he perdido la confianza para volar». «¿Cómo puede una mariposa olvidar cómo se vuela?». «No lo he olvidado», respondió. «Pero ayer intenté atravesar el arroyo, una ráfaga de viento me hizo caer y todos los insectos se rieron. Desde entonces, cada vez que abro las alas pienso que volveré a caer». Andrea comprendió perfectamente cómo se sentía. «A mí también me da miedo equivocarme delante de los demás», confesó. «Por eso muchas veces no digo lo que pienso». «Entonces tú tampoco confías en tus alas», dijo la mariposa. Andrea miró sus brazos y sonrió. «Yo no tengo alas». «Todos tenemos alas», explicó la mariposa. «Algunas se ven y otras están escondidas dentro del corazón». ¿Alguna vez has tenido una idea maravillosa, pero no te atreviste a compartirla por miedo a equivocarte? Andrea tampoco confiaba en sí misma, hasta que encontró una puerta secreta que la condujo a un jardín mágico amenazado por la niebla de las dudas. Para salvarlo, tendría que enfrentar sus mayores temores y descubrir que la confianza no significa no sentir miedo, sino atreverse a avanzar a pesar de él. ¿Logrará Andrea reconocer la fuerza y la luz que siempre han vivido dentro de su corazón? Andrea era una niña de 11 años con una imaginación tan grande que, cuando miraba las nubes, no veía únicamente figuras blancas flotando en el cielo. Veía castillos escondidos,
barcos que navegaban hacia tierras lejanas y animales fantásticos que parecían saludarla desde lo alto. Le encantaba dibujar, inventar historias y construir cosas con materiales que encontraba en casa. Con una caja de cartón podía crear un palacio, con unas hojas secas, un pequeño bosque, y con botones de colores, un cielo lleno de planetas desconocidos. Andrea poseía un talento maravilloso, pero había algo que casi nadie sabía: le costaba mucho confiar en sí misma. Cada vez que terminaba un dibujo, lo observaba durante unos segundos con una sonrisa. Sin embargo, enseguida comenzaba a encontrarle defectos. Esta flor quedó demasiado grande, murmuraba. Y el árbol está un poco torcido. Seguramente los demás podrían hacerlo mucho mejor. Entonces cerraba su cuaderno y guardaba el dibujo antes de que alguien pudiera verlo. Cuando la maestra hacía una pregunta en clase, Andrea casi siempre conocía la respuesta. La repetía en silencio, pero no levantaba la mano porque una vocecita dentro de ella le decía: ¿y si estás equivocada, y si todos se ríen? Un lunes por la mañana, la maestra Clara entró al salón llevando una enorme caja adornada con cintas verdes. Los alumnos la miraron con curiosidad. Esta semana celebraremos la Feria de las Ideas, anunció. Cada uno de ustedes preparará un proyecto que ayude a mejorar nuestra escuela. Los niños comenzaron a hablar emocionados. Algunos querían construir comederos para pájaros, otros pensaron en recolectar libros o sembrar plantas alrededor del patio. Andrea tuvo una idea de inmediato: crear un pequeño jardín donde los alumnos pudieran sentarse cuando se sintieran tristes, preocupados o enojados. Imaginó flores de muchos colores, bancas decoradas con mensajes amables y un sendero de piedras pintadas por los propios niños. La idea le pareció preciosa. Estuvo a punto de levantar la mano, pero escuchó que una compañera proponía algo diferente con mucha seguridad. Tal vez mi idea no sea suficientemente buena, pensó Andrea. Bajó la mirada y no dijo nada. Al terminar las clases, Andrea fue a casa de su abuela Elena, como hacía casi todas las tardes. Su abuela vivía en una antigua casa de paredes blancas, rodeada por bugambilias, rosales y árboles frutales. Andrea adoraba aquel lugar porque allí siempre olía a canela, a tierra húmeda y a pan recién horneado. ¿Cómo te fue hoy, pequeña?, preguntó la abuela mientras colocaba 2 tazas de chocolate sobre la mesa. Bien, respondió Andrea sin mucho entusiasmo. La abuela Elena la observó con atención. Conocía tan bien a su nieta que podía descubrir sus preocupaciones aun cuando Andrea intentaba ocultarlas. Ese bien parece llevar una piedrita adentro, comentó con ternura. ¿Quieres contarme qué sucede? Andrea le habló de la Feria de las Ideas y del jardín que había imaginado. Es una idea maravillosa, exclamó la abuela. ¿Se la contaste a tu maestra? No. Tal vez no funcione. Quizá las plantas se sequen o nadie quiera sentarse allí. Además, mis compañeros seguramente tienen mejores ideas. La abuela tomó suavemente las manos de Andrea. ¿Sabes cuál es el problema de una semilla que no confía en sí misma? Andrea negó con la cabeza. Que puede pasar toda su vida creyendo que es demasiado pequeña para convertirse en flor. Pero las semillas no pueden pensar eso, abuela, respondió Andrea sonriendo. Quizá no como nosotros, pero también deben abrirse paso entre la tierra oscura sin saber exactamente qué encontrarán afuera. No esperan a tener la seguridad de que todo será perfecto. Simplemente comienzan a crecer. Andrea se quedó pensando en aquellas palabras. Su abuela siempre encontraba una forma especial de explicar las cosas. Ven, dijo la señora Elena. Quiero mostrarte algo. Salieron al jardín. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Caminaron entre los árboles hasta llegar a la parte más antigua del terreno, donde crecían plantas silvestres. Cuando yo era niña, había un sendero por aquí, explicó la abuela. Conducía hasta un pequeño jardín que perteneció a mi bisabuela. Pero han pasado tantos años que ya casi no recuerdo dónde estaba. Mientras la abuela revisaba unas plantas de lavanda, Andrea vio un destello entre las ramas de una enredadera. Se acercó y apartó cuidadosamente las hojas. Detrás de ellas descubrió una pequeña puerta de madera. Era una puerta extraña,
apenas más alta que Andrea, decorada con flores talladas. En el centro tenía una cerradura con la forma de una mariposa. «Abuela, ven a ver esto», exclamó. La señora Elena se aproximó lentamente. Al descubrir la puerta, sus ojos se llenaron de sorpresa. «Pensé que había desaparecido», susurró. «¿Sabías que estaba aquí?» Mi abuela me hablaba de ella, pero jamás me permitió abrirla. Decía que la puerta solo aparecía ante alguien que necesitaba descubrir algo importante. Andrea pasó los dedos por las flores de madera. «¿Qué habrá detrás?» «No lo sé», contestó su abuela. «Tal vez debas decidir si quieres averiguarlo». Andrea sintió emoción, pero también un pequeño temor. ¿Y si la puerta conducía a un sitio peligroso? ¿Y si se perdía? ¿Y si no podía regresar? Cuando estuvo a punto de alejarse, recordó lo que su abuela le había dicho sobre las semillas. No esperan a tener la seguridad de que todo será perfecto. Simplemente comienzan a crecer. En ese momento, la cerradura con forma de mariposa comenzó a brillar. Una luz dorada iluminó la puerta y ésta se abrió lentamente con un suave crujido. Del otro lado apareció un sendero cubierto de pétalos. Más allá se alcanzaban a ver árboles de hojas azules y flores que parecían pequeñas lámparas. «Creo que la puerta te ha elegido», dijo la abuela Elena. «Tengo miedo», confesó Andrea. Sentir miedo no significa que debas renunciar. La confianza no siempre llega antes de dar el primer paso. Muchas veces aparece después de atrevernos a darlo. Andrea respiró profundamente y cruzó la puerta. Al otro lado, el aire era cálido y olía a miel. Pequeñas luces flotaban entre las ramas, y las hojas de los árboles producían una melodía suave cuando el viento las acariciaba. Andrea se volvió para mirar a su abuela, pero la puerta ya se había cerrado. «Abuela», gritó mientras intentaba abrirla. No se movió. Andrea sintió que el corazón le latía con fuerza. Estaba sola en un lugar desconocido y no sabía cómo regresar. De pronto, escuchó un ligero sollozo detrás de unas flores. Se acercó y descubrió una mariposa de alas doradas sentada sobre una piedra. «¿Por qué estás llorando?», preguntó Andrea. La mariposa levantó la mirada. «Porque he perdido la confianza para volar». «¿Cómo puede una mariposa olvidar cómo se vuela?». «No lo he olvidado», respondió. «Pero ayer intenté atravesar el arroyo, una ráfaga de viento me hizo caer y todos los insectos se rieron. Desde entonces, cada vez que abro las alas pienso que volveré a caer». Andrea comprendió perfectamente cómo se sentía. «A mí también me da miedo equivocarme delante de los demás», confesó. «Por eso muchas veces no digo lo que pienso». «Entonces tú tampoco confías en tus alas», dijo la mariposa. Andrea miró sus brazos y sonrió. «Yo no tengo alas». «Todos tenemos alas», explicó la mariposa. «Algunas se ven y otras están escondidas dentro del corazón». En ese momento, una niebla gris comenzó a extenderse entre los árboles. Las flores cerraron sus pétalos y las pequeñas luces se apagaron una tras otra. «Está regresando», gritó la mariposa. «¿Qué es eso?». «La niebla de las dudas. Cada día se hace más fuerte. Se alimenta de nuestros temores y está cubriendo todo el jardín. Si llega al árbol de la confianza, este lugar perderá su magia para siempre». «¿Y nadie puede detenerla?». La guardiana del jardín dijo que algún día llegaría alguien capaz de ayudarnos. Alguien que aún no reconociera su propia luz, pero que estuviera dispuesto a buscarla. La mariposa observó a Andrea con esperanza. «Creo que esa persona eres tú». Andrea dio un paso hacia atrás. «No puede ser. Yo no soy valiente. Me da miedo participar en clase, mostrar mis dibujos y hablar de mis ideas. Seguramente se han equivocado de persona». La niebla continuó acercándose. Andrea escuchó en su interior aquella voz que tantas veces la había detenido. «No podrás hacerlo. No eres suficientemente valiente. Volverás a equivocarte». Pero, por primera vez, Andrea comprendió que aquella voz no decía la verdad.
Solo repetía sus temores. Miró a la mariposa y extendió la mano. Tal vez todavía no confíe mucho en mí misma, dijo, pero quiero intentarlo. La mariposa subió a su dedo. Eso es suficiente para comenzar. Mi nombre es Lía. Yo soy Andrea. Un viento frío movió las ramas. Frente a ellas aparecieron 3 senderos. Uno conducía hacia unas montañas cubiertas de nubes, otro se internaba en un bosque oscuro, y el tercero descendía hasta un río de aguas brillantes. Sobre una piedra apareció un mensaje escrito con letras doradas. Para salvar el jardín deberás encontrar las 3 raíces de la confianza: creer en tus capacidades, confiar en tus decisiones y aprender que un error no determina quién eres. Andrea leyó el mensaje varias veces. ¿Por cuál sendero debemos empezar? Lía señaló el camino que se internaba en el bosque. Por el bosque de los secos. Allí escucharás todo lo que alguna vez te hizo dudar de ti misma. Andrea observó los árboles oscuros. No parecía un lugar agradable, pero había prometido intentarlo. Respiró profundamente, apretó las manos y avanzó. Apenas cruzó entre los primeros árboles, escuchó voces que surgían de todas partes. Tu idea no es buena. Los demás pueden hacerlo mejor. Si te equivocas, se reirán de ti. Andrea se detuvo. Eran exactamente las mismas frases que escuchaba dentro de su mente. Lía voló a su lado. El bosque no inventa esas voces, Andrea. Solo repite las palabras que tú misma has creído durante mucho tiempo. ¿Cómo puedo hacer que se callen? No puedes evitar que aparezcan, pero sí puedes decidir si vas a creerles. Andrea contempló el sendero. La oscuridad aumentaba y las voces se escuchaban cada vez más fuertes. Sintió deseos de correr hacia la puerta y regresar con su abuela. Sin embargo, al recordar que todo el jardín dependía de ella, dio otro paso. Quizá todavía tenga miedo, dijo en voz alta, pero eso no significa que sea incapaz. Las voces disminuyeron por un instante. Andrea avanzó nuevamente. Mis ideas merecen ser escuchadas. Una pequeña luz apareció entre los árboles. Puedo equivocarme y volver a intentarlo. La luz se hizo más intensa y reveló el camino. Andrea sonrió sorprendida. Cada palabra amable que decía sobre sí misma debilitaba la oscuridad. Por primera vez comprendió que la confianza no era una voz que gritaba, todo te saldrá perfecto. Era una voz serena que decía, aunque algo no salga bien, podrás aprender y continuar. Con Lía volando a su lado, Andrea se adentró en el bosque de los secos, sin imaginar que el primer desafío apenas estaba comenzando. Estrella brillante. Andrea continuó avanzando por el bosque de los secos mientras Lía volaba a su lado. Las voces surgían detrás de los árboles, debajo de las piedras y hasta entre las hojas que crujían bajo sus zapatos. No podrás salvar el jardín. No eres suficientemente valiente. Regresa antes de que todos descubran que se equivocaron contigo. Andrea sentía miedo, pero ahora sabía que no tenía que obedecer a aquellas voces. No necesito hacerlo todo perfectamente, dijo con firmeza. Solo necesito confiar en que puedo intentarlo. En ese instante, los árboles separaron sus ramas y dejaron pasar un rayo de luz. Frente a Andrea apareció un claro circular. En el centro había una pequeña planta marchita, rodeada por piedras negras. Andrea se acercó. Junto a la planta encontró un letrero. Esta semilla solo crecerá cuando alguien reconozca una capacidad que siempre ha tenido, pero que nunca se ha atrevido a valorar. ¿Qué significa? Preguntó Andrea. Debes reconocer algo que haces bien, respondió Lía. Andrea guardó silencio. Recordó sus dibujos escondidos, las respuestas que nunca daba en clase y todas las ideas que se quedaban encerradas en su imaginación. No sé qué decir. ¿De verdad no lo sabes o te da miedo parecer presumida? Andrea pensó durante unos segundos. Muchas veces había creído que hablar de sus capacidades era presumir. Pero comprendió que valorar aquello que hacía bien no significaba sentirse superior a los demás. Se arrodilló junto a la planta. Soy buena imaginando cosas, dijo tímidamente. La semilla se movió bajo la tierra.
También sé escuchar cuando alguien necesita hablar, continuó. Puedo encontrar soluciones diferentes y me gusta ayudar a los demás. La planta levantó su tallo y abrió una flor de color azul. De sus pétalos apareció una raíz luminosa que se elevó suavemente hasta quedar entre las manos de Andrea. La primera raíz, exclamó Lía. Has aprendido a creer en tus capacidades. Andrea sostuvo aquella luz con cuidado. Se sentía diferente. No había recibido ningún talento nuevo, simplemente había reconocido los que siempre estuvieron dentro de ella. Al salir del bosque de los secos, Andrea y Lía llegaron a la orilla del río brillante. El agua se movía con tanta rapidez que parecía imposible cruzarla. No había puente ni piedras sobre las cuales caminar. En la orilla encontraron a un pequeño conejo blanco que corría de un lado a otro. No sé qué hacer, repetía desesperado. No sé si buscar un puente, construir una balsa o regresar a casa. ¿Qué sucede si elijo mal? ¿Necesitas cruzar el río? Preguntó Andrea. Sí. Debo llevar estas semillas al otro lado antes de que la niebla las alcance. El conejo llevaba una bolsita atada alrededor del cuello. ¿Cómo te llamas? Bruno. Llevo horas intentando tomar una decisión, pero cada vez que elijo algo comienzo a pensar que otra opción sería mejor. Andrea comprendió que ella hacía lo mismo. Dudaba tanto de sus decisiones que, en muchas ocasiones, terminaba sin hacer nada. Los tres buscaron alrededor y encontraron ramas, hojas grandes, lianas y troncos pequeños. Podríamos construir una balsa, propuso Andrea. ¿Y si se rompe? Preguntó Bruno. Podemos unir las ramas con las lianas. ¿Y si las lianas no resisten? Andrea estuvo a punto de cambiar de idea, pero Lía se posó sobre su hombro. Confiar en una decisión no significa saber que todo saldrá exactamente como queremos, le recordó. Significa elegir después de observar, pensar y aceptar que podremos hacer ajustes en el camino. Andrea respiró profundamente. Construiremos la balsa. Los tres comenzaron a trabajar. Andrea colocó las ramas más gruesas en la parte inferior, Bruno llevó las lianas y Lía voló sobre el río para buscar el sitio donde la corriente era menos fuerte. Después de varios intentos, terminaron una pequeña balsa. No era perfecta, un lado estaba un poco más alto que el otro y algunas hojas se desprendían con el viento. No parece muy segura, dijo Bruno temblando. La reforzaremos y luego cruzaremos, respondió Andrea. Ya hemos tomado una decisión. Ahora debemos confiar en ella. Subieron a la balsa y comenzaron a avanzar utilizando ramas largas como remos. Al principio todo salió bien, pero a la mitad del río una liana se soltó. El agua comenzó a entrar entre los troncos. Te dije que no funcionaría, gritó Bruno. Andrea sintió que el miedo regresaba. Durante un instante pensó que había tomado una decisión equivocada. Sin embargo, en lugar de paralizarse, observó lo que ocurría. Bruno, sujeta los troncos. Lía, busca una liana larga. Yo intentaré mantenernos lejos de esas piedras. Trabajaron juntos y consiguieron reparar la balsa. La corriente los empujó con fuerza, pero finalmente llegaron a la otra orilla. Bruno saltó sobre la hierba y abrazó su bolsa de semillas. Lo logramos. La balsa tuvo un problema, pero encontramos una solución, dijo Andrea. Una dificultad no siempre significa que hayamos elegido mal. En ese momento, las semillas de Bruno comenzaron a brillar. Una segunda raíz luminosa surgió de la bolsa y voló hasta las manos de Andrea. Es la raíz de las decisiones, explicó el conejo. Solo aparece ante quien comprende que confiar también es decidir y hacerse responsable de seguir adelante. Andrea unió la segunda raíz con la primera. La luz se hizo más intensa y la niebla gris retrocedió unos cuantos metros. Todavía falta una raíz, advirtió Lía. Debemos encontrarla antes de que la niebla llegue al árbol de la confianza. Bruno decidió acompañarlas. Los tres avanzaron hacia las montañas cubiertas de nubes. El sendero era empinado y resbaloso. A lo lejos se distinguía la silueta de un árbol gigantesco, pero la niebla ya rodeaba sus ramas.
Al llegar a la cima encontraron a la guardiana del jardín. Era una mujer de cabello plateado, vestido verde y ojos amables. En sus manos sostenía una vasija de barro rota en varios pedazos. «Te estábamos esperando, Andrea», dijo la mujer. «¿Usted sabía que yo vendría?» El jardín no necesitaba a alguien que jamás sintiera miedo. Necesitaba a alguien capaz de avanzar a pesar de sus dudas. La guardiana le entregó los pedazos de la vasija. Dentro de ella se encontraba la tercera raíz, pero la dejé caer. Ahora solo tú puedes recuperarla. Andrea examinó los fragmentos. Puedo unirlos. Utilizó un poco de barro húmedo para reconstruir la vasija. Trabajó con paciencia, pero cuando estaba a punto de colocar la última pieza, la vasija resbaló de sus manos y volvió a romperse. Andrea cerró los ojos. Sintió vergüenza y frustración. «Lo arruiné», murmuró. Sabía que no debía ser yo quien salvara el jardín. La niebla se hizo más espesa. Las voces del bosque regresaron. «Has fracasado. Todos confiaron en ti y los decepcionaste. No eres capaz». Andrea miró los pedazos esparcidos en el suelo. Había intentado confiar en sí misma, había atravesado el bosque y cruzado el río, pero un solo error había bastado para hacerla sentir nuevamente pequeña. «Lo siento», dijo mientras las lágrimas llenaban sus ojos. La guardiana se sentó a su lado. «¿Por qué crees que la vasija se rompió?» «Porque cometí un error». «¿Y qué demuestra ese error sobre ti?» «Que no soy suficientemente buena». La guardiana negó con suavidad. «Un error demuestra que intentaste algo y que todavía puedes aprender. No determina tu inteligencia, tu bondad ni tu valor. Esta vasija puede romperse muchas veces, pero tú decides si cada caída será el final o una oportunidad para reconstruirla mejor». Andrea recordó todos los dibujos que había escondido porque una línea había quedado torcida. También recordó las ocasiones en las que no levantó la mano por temor a responder mal. Entonces comprendió que no era el error lo que destruía su confianza, sino la forma tan dura en la que se trataba después de cometerlo. Secó sus lágrimas y recogió nuevamente los fragmentos. «Lo intentaré otra vez». Esta vez observó por qué se había caído la vasija. Descubrió que la base era demasiado angosta, así que colocó más barro para hacerla firme. Después unió los pedazos uno a uno. Las grietas continuaban visibles, pero Andrea las cubrió con pequeñas semillas doradas. Al terminar, la vasija era diferente a la original. No era perfecta, pero era más fuerte y hermosa. «Aprendí gracias a mi error», dijo Andrea. La vasija comenzó a brillar. De su interior apareció la tercera raíz luminosa. «La raíz del aprendizaje», anunció la guardiana. «Ahora conoces el secreto más importante de la confianza. Equivocarte no disminuye tu valor». Andrea unió las tres raíces. Una esfera de luz dorada iluminó la montaña. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, una ráfaga helada los envolvió. La niebla de las dudas cubrió el cielo y descendió sobre el árbol de la confianza. Sus hojas comenzaron a caer. «Debemos llevar las raíces hasta el árbol», gritó la guardiana. Andrea corrió montaña abajo con Lía y Bruno. La niebla formaba figuras oscuras a su alrededor y repetía todos sus temores. «Tu jardín escolar será un fracaso. Nadie escuchará tus ideas. Volverás a esconderte». Andrea estuvo a punto de detenerse, pero apretó las raíces contra su pecho. «Puedo sentir miedo y seguir adelante», respondió. La niebla retrocedió un poco. «Tengo ideas valiosas». Una luz atravesó las nubes. «Puedo tomar decisiones y corregirlas si es necesario». El sendero comenzó a iluminarse. «Y si me equivoco, aprenderé y volveré a intentarlo». La niebla se abrió frente a ella. Andrea llegó hasta el árbol de la confianza. En la base del tronco había 3 espacios vacíos. Colocó una raíz en cada uno y apoyó las manos sobre la corteza. Durante unos segundos no ocurrió nada. «¿Qué falta?», preguntó preocupada. La guardiana la observó desde lejos.
Las raíces no crecerán únicamente con palabras. Necesitan una decisión verdadera. Andrea comprendió lo que debía hacer. Cuando regrese a mi escuela, presentaré mi idea del jardín, prometió. Aunque mi voz tiemble, permitiré que los demás conozcan lo que llevo dentro. Las raíces se hundieron en la tierra. El árbol de la confianza despertó con un resplandor maravilloso. De sus ramas brotaron hojas verdes, flores doradas y cientos de mariposas. La luz se extendió por cada rincón del jardín y transformó la niebla gris en pequeñas gotas de agua que regaron las plantas. Lía abrió sus alas. Creo que también debo tomar una decisión verdadera. Voló hacia el arroyo. Una ráfaga de viento la hizo tambalearse, pero en lugar de regresar, movió sus alas con fuerza. Subió por encima de los árboles y atravesó el agua. «Estoy volando», gritó feliz. Bruno plantó sus semillas sin preocuparse por elegir el lugar perfecto. Sabía que podría cuidarlas y cambiar algunas de sitio si era necesario. La guardiana se acercó a Andrea y le entregó una semilla dorada. Plántala donde otras personas necesiten recordar que también pueden confiar en sí mismas. Una puerta de madera apareció entre las flores. Andrea se despidió de sus nuevos amigos y prometió no olvidar lo aprendido. Al cruzar la puerta encontró a su abuela Elena esperándola. Aunque Andrea sentía que habían pasado muchas horas, en el jardín de su abuela apenas habían transcurrido unos minutos. ¿Encontraste lo que necesitabas?, preguntó la abuela. Andrea abrió la mano y le mostró la semilla dorada. Creo que sí. Aprendí que confiar en mí no significa pensar que todo me saldrá bien. Significa saber que puedo intentarlo, decidir y aprender si algo sale diferente. Al día siguiente, la maestra Clara preguntó quién deseaba presentar una idea para la feria. Andrea sintió que el corazón le latía rápidamente. La antigua vocecita regresó. ¿Y si no les gusta? Pero ahora había otra voz, más tranquila y amable. Tu idea merece ser escuchada. Andrea levantó la mano. Al ponerse frente al salón, sus piernas temblaron un poco. Respiró profundamente y contó su propuesta: construir un jardín donde los alumnos pudieran descansar, conversar y sentirse acompañados. Cuando terminó, el salón permaneció en silencio durante unos segundos. Andrea sintió miedo, hasta que una compañera levantó la mano. Podemos pintar piedras con mensajes bonitos. Yo puedo llevar algunas plantas, propuso otro niño. Mi papá sabe construir bancas, añadió alguien más. La idea de Andrea fue elegida como el proyecto principal de la clase. Todos participaron en su creación. Hubo dificultades. Algunas plantas se marchitaron, una banca quedó desnivelada y varias piedras tuvieron que pintarse de nuevo. Pero Andrea ya no veía aquellos problemas como pruebas de que había fracasado. Los veía como oportunidades para mejorar. En el centro del jardín plantó la semilla dorada. De ella nació una pequeña flor con pétalos luminosos. Junto a la planta colocó un letrero que decía: confiar en ti no significa no tener miedo. Significa creer que puedes avanzar, aprender y volver a intentarlo. Desde aquel día, Andrea comenzó a mostrar sus dibujos, a compartir sus ideas y a levantar la mano en clase. Algunas veces se equivocaba y otras cosas no salían como esperaba, pero ya no escondía su luz. Había comprendido que la confianza no aparece de repente ni permanece igual todos los días. Es como un jardín que necesita paciencia, palabras amables y pequeños actos de valentía para seguir creciendo. Y cuando Andrea volvía a dudar de sí misma, cerraba los ojos y recordaba el bosque de los ecos, la balsa sobre el río y la vasija reconstruida. Entonces respiraba profundamente y se decía: no necesito ser perfecta para confiar en mí. Solo necesito tener el valor de intentarlo una vez más. Y así, paso a paso, Andrea descubrió que las alas más poderosas siempre habían estado escondidas dentro de su propio corazón. Andrea comprendió que la confianza no consiste en creer que nunca nos equivocaremos, sino en saber que podemos levantarnos, aprender y volver a intentarlo. Descubrió que sus ideas eran valiosas, que sus capacidades merecían ser reconocidas y que sentir miedo no significaba ser débil. Desde aquel día, cuando alguna duda intentaba detenerla, Andrea recordaba las 3 raíces de la confianza:
creer en sus capacidades, confiar en sus decisiones y aprender de sus errores. Porque todos llevamos una luz especial en nuestro interior, pero para que pueda brillar primero debemos atrevernos a creer en nosotros mismos. La confianza crece con cada pequeño paso que damos, aun cuando nuestra voz tiemble o el camino parezca difícil. Confía en ti, escucha tu corazón y nunca permitas que el miedo esconda todo lo maravilloso que eres capaz de hacer. Y colorín colorado, este hermoso cuento ha terminado. Si te gustó la historia de Andrea y aprendiste con ella el valor de confiar en ti, suscríbete a Patty Cuentos Mágicos y regálanos un like. Así podremos seguir compartiendo muchos cuentos llenos de aventuras, magia y grandes enseñanzas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo cuento. Gracias por quedarte hasta el final de este cuento mágico. Espero que esta historia haya tocado tu corazón y te haya dejado una enseñanza bonita para la vida.